porque hablar de la misa, aunque me produce siempre una suerte de nerviosismo, de zozobra, de inquietud, inevitable, porque es un tema que me supera, pero al mismo tiempo me complace mucho, porque es la vida de un sacerdote y debe ser la vida de todo bautizado. La misa ha de ser nuestra pasión, porque la misa es Jesucristo, ni más ni menos, y Jesucristo es el cielo. De manera que la misa está el Calvario y está el cielo. Bien, pues se me ocurría que podíamos intitular así la conferencia, aunque suene un poquito grandilocuente o en fin, altisonante, pero vamos a explicarlo de manera que queden claros los términos. Catequesis mistagógica sobre la Santa Misa. Son dos palabras griegas y como tantas nuestras que después se latinizan y por fin se hispanizan en nuestro caso. Es categismos, que es lo que decimos catecismo, o catechein, es el verbo griego instruir. Y se aplica de una manera muy concreta a entregar, transmitir el depósito de la fe, lo que llamamos dar doctrina. Y el hecho de transmitir algo, en latín se denomina traditio, es entrega. Por tanto, la catequesis es un ejercicio de tradición, de entregar lo que hemos recibido y entregarlo impoluto, entregarlo intacto, con fidelidad, entregarlo sin adherencias extrañas. En todo caso, haciendo que esas adherencias extrañas caigan, si es que esa entrega ha de ser precedida por un acto de restauración o de reforma, lo que Benedicto XVI llamaba la hermenéutica de la reforma en la continuidad. Bueno, desde aquí ha de entenderse lo que es una verdadera catequesis. No es pintar cartulinas o jugar o tocar la guitarra, aunque estos puedan ser gestos que en algún momento adornen esa catequesis o la ayuden. Pero la catequesis es entrega del depósito de la fe. Y por esto un catequista es un sacerdote, en el sentido de que está ejerciendo de una manera privilegiada su sacerdocio real como bautizado, siendo también profeta y rey, o sea, siendo predicador del reino de Dios, siendo evangelizador. Una de las misiones más altas es la de ser catequista. Por eso, el que lo sea debe avalarla con una vida ejemplar, con una vida verdaderamente cristiana, con una vida de búsqueda seria de la santidad. La crisis enorme de fe a que estamos asistiendo hoy dentro de la Iglesia tiene su motivo principal, según el entonces cardenal Joseph Ratzinger y después inolvidable Papa Benedicto XVI, en la profunda crisis de la liturgia, en la horizontalización y el naturalismo desnaturalizador de la liturgia. Pero esa crisis de fe significa que se rompen los eslabones en la transmisión de la fe, que los niños muchas veces van ya a hacer la primera comunión sin saber distinguir el pan consagrado del pan común y sin tener nociones absolutamente elementales sobre las verdades básicas de la fe. ¿Por qué? Porque hay un déficit enorme también en la catequesis. ¿Por qué se olvida esto? Que la catequesis, como decimos, es transmisión y por lo tanto es tradición. Y por tanto es un ejercicio muy eminente y muy santo del ser católico, porque el ser católico es ser tradicional. El ser tradicional no es un adjetivo añadido al ser católico, es la misma cosa.
No se puede ser católico sin ser tradicional, como no se podría ser católico sin ser bíblico, como no se puede ser católico sin ejercer la misericordia o sin vivir los mandamientos de la ley de Dios o sin sentirse hijo de la Iglesia. Pues todo esto nos ha sido entregado, todo esto es una tradición y por lo tanto el ser católico es ser tradicional sabiendo que mi fe se basa en dos pilares inseparables, que son la revelación y la tradición. Esto es doctrina del Concilio de Trento. Bien, pues esta es la primera parte del título, catequesis. La segunda quizá resulta un poco más abstrusa porque no hemos oído muchas veces esa palabra. La palabra mistagogé también es griega y significa explanación, declaración, desentrañamiento en la medida de lo posible, explicación de los misterios. O sea, la tentativa de sacar un poco a la luz lo que por su propia naturaleza permanecerá en el claroscuro de la fe que Santa Isabel de la Trinidad llamaba un cara a cara en las tinieblas. La fe, por su propia naturaleza, es mysterium, otra palabra griega, sinónima de la también griega palabra sacramentum. Las palabras mysterium y sacramentum significan algo oculto, escondido, secreto, que permanece en el arcano. Nosotros vemos destellos de ese misterio a través de signos y de símbolos y celebramos ese misterio sabiendo en qué consiste, cuál es su naturaleza, pero no profundizando en la hondura de lo que allí está sucediendo. Y por eso a la Santa Misa la llamamos Mysterium Fidei, es el misterio de la fe. Esa exclamación con que en el Novus Ordo se rompe de una manera un poco incómoda lo que ya tampoco es el silencio venerable del canon, pero lo que para los fieles continúa siendo una escucha prolongada de todo el canon. Y ahora, justo después de la consagración, con el rumor de la gente que se levanta, si es que se han arrodillado, se les hace decir a los fieles: este es el misterio de la fe o el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos la resurrección, etcétera, etcétera. Bueno, pues en la misa tradicional sabemos bien que esa expresión está dentro de la fórmula de la consagración del cáliz. ¿Por qué no la pronunció nuestro Señor Jesucristo en la última cena? Es verdad, no están escritas en el Evangelio esas dos palabras, pero se hallan como la palabra eterna del cáliz, mejor dicho, la palabra eterna de la consagración de la hostia, se hallan desde muy antiguo en sacramentales venerables de Roma. Y es muy probable que se trate del número de esas verdades que Jesucristo explicó a sus apóstoles después de la resurrección, hablándoles del reino de Dios y de su iglesia y de la dispensación de sus misterios. Mysterium Fidei, es decir, este es el secreto de la fe, el mayor de los misterios. Todo el secreto de la religión católica es que la sangre de un Dios debe ser derramada por la salvación de todo el mundo. Y este secreto admirable encierra muchas verdades. Que todos los hombres, siendo pecadores desde nuestros primeros padres, debían ser inmolados a la justicia del Señor. Que esos pecadores no son redimidos, como dice la epístola a los Hebreos, sin derramamiento de sangre. Sine sanguinis effusionem non fit remissio. Y que la sangre de ellos mismos, de los culpables, o sea, nuestra sangre, era indigna de ser ofrecida y no podía ser aceptada. Esa sangre, por eso, desde Abel se sustituía por la sangre de los animales, pero era imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos
quitase los pecados. Por tanto, no era más que una figura, un tipo, un símbolo, un signo de expectación. O sea, era necesaria una víctima santa de tal manera que esos hombres pecadores quedasen justificados, redimidos y santificados. Y la sangre de un Dios hecho hombre vendría a reconciliarles y unirles al Señor. Todo esto estamos diciendo, está diciendo el sacerdote en un susurro imperceptible para los fieles que permanecen arrodillados y temblorosos en actitud adorante al consagrar el cáliz. Y cuando esas palabras sacerdotales caen sobre el vino que se está en ese instante transustanciando en toda la sangre del mártir divino del Calvario, está significándose todo esto que estamos diciendo. El gran secreto de nuestra fe es el misterio, el sacramento, el arcano adorable de la redención. O sea, vosotros, nos dice el apóstol San Pedro en su epístola, vosotros habéis sido rescatados no con oro o plata, sino que habéis sido comprados a gran precio por la sangre de Jesucristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Bien, ¿qué es mistagogía entonces? Repetimos, explicación de los misterios. ¿Cuál ha de ser la catequesis sobre la Santa Misa? No ha de ser fundamentalmente una catequesis histórica, aunque también puede serlo. No ha de ser una catequesis rubricista, aunque también será provechosa en algunos extremos. ¿Por qué se hacen estos signos? ¿Qué significan los ornamentos? No ha de ser ni siquiera una catequesis teológica o cristológica o eclesiológica o neumatológica, porque también está presente el Espíritu Santo en la Santa Misa, una catequesis trinitaria. Ha de ser todo esto, pero de una manera mistagógica. Ha de ser una catequesis mística, una catequesis mistérica, de manera que una vez que se hayan terminado, si es que llegase algún día esa hora, de explicar todos los misterios de la fe, el alma cayese rendida en adoración. No se trata de una catequesis intelectualista, no se trata tampoco de fomentar meramente la sensibilidad a base de la estética, sirviéndose de muchos elementos externos. Todo esto, repito, es lícito, puede ser muy provechoso, pero es insuficiente. La catequesis sobre la Santa Misa ha de tender siempre a la adoración. Y vuelvo a citar una frase de esa gran santa carmelita descalza francesa de inicios del siglo XX, muerta en 1906, Santa Isabel de la Trinidad, la gran apóstol de la inhabitación de las tres divinas personas en el alma del justo. El alma, dice esta joven monja, necesita silencio para adorar, porque solo en el silencio se puede ahondar en el misterio. Este es uno de los motivos, y no el menor, de que hoy tantos jóvenes, martillados por un palabreo incesante, vayan donde vayan, prefieren en la liturgia el silencio a una llenumbre casi insoportable de sonidos y de vocablos, porque esto dificulta más la adoración. Sin embargo, el silencio introduce en Dios, porque como dice San Juan de la Cruz, el lenguaje que él más oye solo es el callado amor. Cuando se ama mucho, cuando se admira mucho, cuando se quiere expresar un gozo inefable, las palabras son absolutamente insuficientes. Por tanto, el alma necesita silencio para adorar, y el alma es un alma mística cuando se introduce en ese misterio de Dios. Esta es la explicación del título, catequesis mistagógica. Y así es como asistiremos a la misa al modo como lo han hecho los santos. Nuestra participación no consistirá en hacer muchas cosas, en aparecer con frecuencia en el presbiterio, que por su propia naturaleza es el lugar de los presbíteros. Nuestra participación no significa emitir ruidos o movernos.
La auténtica participación consciente, activa y fructuosa en la Santa Misa estriba en identificarnos con los sentimientos de Cristo, sacerdote y víctima, en el altar de la cruz. Esta es la doctrina del gran Papa Pío XII en su magnífica encíclica sobre la liturgia Mediator Dei, mediados del siglo XX. Después recoge esta doctrina el último concilio, el Vaticano II, en cuyos documentos el autor más citado es precisamente Pío XII. Inmediatamente después, la autoridad más señalada por el Concilio Vaticano II es la de Santo Tomás de Aquino. Bien, pues en la Constitución primera de todas las del concilio, precisamente referida a la liturgia, la Sacrosanctum Concilium, en el número 68 se dice así: la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los fieles no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiendo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. Sean instruidos en la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, y se perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios lo sea todo en todos. Mistagogía, pues, es tratar de saborear los misterios. Esta es la manera de hacer teología de los padres de la Iglesia. Es una teología arrodillada y es una teología paladeada. Es una teología sapiencial, no solo de quien sabe con la cabeza, sino de quien sabe con el sabor del alma. Hemos pedido en la oración inicial de esta ponencia al Espíritu Santo que nos conceda recta sapere. Esta palabra latina tiene un doble sentido. No significa solamente saber las cosas rectas, sino gustarlas. Es un saber de sabor y es un sabor a través del saber, de la sabiduría. Esta es la manera de adentrarnos en los misterios. Bien, dicho esto, hablemos un poco a nivel general, qué es lo que se pretende en esta primera conferencia de la Santa Misa. En las siguientes, con el favor de Dios, iremos desgranando, en la medida en que nos es dable, los diversos misterios que están dentro del misterio y que están señalados cada uno de ellos por uno o muchos signos, porque la liturgia tradicional, la misa tradicional, es inmensamente rica en simbología. Por eso, una de las muchas cosas que lamentamos de la última reforma litúrgica es el empobrecimiento pavoroso que ha sufrido nuestra liturgia romana, enriquecida progresivamente con el devenir de los siglos y con la experiencia de los santos y con el acervo de la teología. Ha sufrido todo esto, en muchas ocasiones, un cercén inmisericorde. Y claro, se puede penetrar menos en los misterios porque ni siquiera se les puede barruntar, ni siquiera es posible columbrarlos. Primero, porque los signos que lo señalaban han sido omitidos. Segundo, porque como todo se trata de explicar, no hay lugar para la sorpresa y para la expectación de la comprensión, en la medida, repetimos, de lo posible, de ese misterio. La Santa Misa arranca, como sabemos, del cenáculo, que es anticipación del Calvario, que se verificará pocas horas después. Vendrá después, a los 50 días, el Espíritu Santo, tras los 40 que nuestro Señor pasó apareciéndose a sus discípulos, y el Espíritu Santo ilumina las mentes de aquellos apóstoles
a los que, habiendo ordenado obispos en el cenáculo, Jesucristo encomendaba la fundación de su iglesia. Y así transcurre, digamos, el primer siglo de la historia de la iglesia. Los apóstoles y los que ellos van ordenando celebran la Eucaristía como habían aprendido de Jesucristo y renuevan la transustanciación haciendo los mismos gestos y repitiendo las mismas palabras de nuestro Maestro Divino en la última cena. Llegamos así al tercer sucesor, mejor dicho, al segundo sucesor de Pedro en la primera cátedra que ocupó el príncipe de los apóstoles, o sea, en Antioquía. Y hablamos de San Ignacio Antioqueno, sucesor inmediato de Evodio, que a su vez lo había sido de Pedro. Ignacio, por tanto, es un eslabón inmediato en la sucesión apostólica y ya da algunos pormenores sobre la celebración de la Eucaristía en su primera carta dirigida a los cristianos de Esmirna. Pocos años después, estamos a mediados del segundo siglo, y ha acaecido muy recientemente la muerte del último apóstol, San Juan Evangelista, se alza como un adalid eucarístico el gran filósofo pagano, convertido a los 30 años al cristianismo, después sacerdote y mártir, San Justino. San Justino nos ha legado el precioso monumento de la tradición de los primeros siglos. Es celebérrima esa descripción que ya, como decimos, a mediados del segundo siglo, hace San Justino sobre la misa. El día llamado del sol, o sea, el primer día de la semana, nuestro domingo, de ahí el Sunday inglés, el día del sol, todos los fieles de las villas y del campo se reúnen en un mismo lugar. En todas las oblaciones que hacemos, bendecimos y alabamos al Creador de todo, por Jesucristo, su Hijo, y por el Espíritu Santo. Se leen los escritos de los profetas y los comentarios de los apóstoles. Y concluida la lectura, el presidente de la asamblea hace un discurso en que instruye al pueblo y le exhorta a la imitación de tan buenos ejemplos. Después nos levantamos, decimos varias oraciones y terminadas ofrecemos pan, vino y agua. El jefe de la reunión pronuncia varias oraciones y acciones de gracias que acompaña al pueblo aclamando amén. Se distribuyen los dones ofrecidos, se comulga de esta ofrenda sobre la que se ha pronunciado la acción de gracias y los diáconos llevan esta comunión a los ausentes. Los que tienen bienes de fortuna dan una limosna a su voluntad, que se recoge y entrega al presidente, quien socorre con ella a los huérfanos, a las viudas, a los encarcelados y forasteros. Celebramos nuestras reuniones el día del sol, porque es el primer día de la creación en que Dios separó la luz de las tinieblas y en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nos separan de esta narración casi 18 siglos de antigüedad y podemos ver en ella la mismísima estructura de la misa que nosotros tenemos hoy. Además, tendríamos que recurrir a descripciones esparcidas en los escritos de San Ireneo, de San Clemente, de Tertuliano, de Orígenes, de Cirilo, de Cipriano, de San Agustín, en fin. Así llegamos al siglo, los albores del siglo IV, con el reconocimiento del cristianismo por Constantino. El Edicto de Milán, año 313. Después será religión oficial del Estado, ya con Teodosio. Pero al inicio del siglo IV hay como un fijarse ya de una manera más oficial y empezará a ser más definitiva la celebración de la Santa Misa, con rúbricas, y esto hace que a principios del siglo V ya se redacte el cuerpo de las tradiciones litúrgicas. Tenemos la liturgia de Jerusalén,
a la que se da el nombre del apóstol Santiago, tenemos la liturgia de Alejandría, que se adjudica al apóstol San Marcos, y tenemos las constituciones apostólicas del Papa San Clemente I. Todo esto en Occidente, en Oriente la liturgia de San Basilio, la de San Juan Crisóstomo, etc. Y así llegamos al siglo VI y tenemos en él el famoso Sacramental de San Gregorio. En este sacramental significa un libro litúrgico, se encuentran ya introitos, el Kyrie eleison, el Gloria in excelsis, las colectas, fijado el asunto de la epístola y del evangelio, oraciones para las oblaciones, el prefacio común, el canon, hasta el Agnus Dei, tal como lo decimos hoy. Por eso, a la misa tradicional, que otros llaman impropiamente misa tridentina, tiene su motivación, pero es insuficiente. Muchos gustan de llamarla la misa gregoriana, porque queda fijada con el Papa San Gregorio Magno. De manera que cuando estamos celebrando la misa tradicional, estamos celebrando lo que han hecho sustancialmente idéntico todos nuestros antepasados, todos los santos, todos los sacerdotes de la Iglesia Católica durante 1500 años. Esto, si no nos retrotraemos, como decimos, a mediados del siglo II, donde ya San Justino hace una descripción de la misa muy aproximativa a la nuestra, solo que entonces no estaba fijado el canon, ni el Kyrie, ni el Gloria, ni todo esto, que ya lo tenemos en el siglo VI. Este es el motivo de llamar a la misa tradicional misa gregoriana. De manera que era absolutamente invariable, de manera totalmente rigurosa, lo esencial del sacrificio para todo el orbe católico. Y esto perseveró hasta el siglo XIII, en que ya se fijó el ordinario de la misa tal como existe hoy. Hablamos del siglo XIII. Desde el siglo XIII hasta el XV, este ordinario de la misa permaneció en manos del clero. Y en el siglo XV asistimos a la invención de la imprenta. Y entonces se empiezan a difundir los misales, de manera que Trento, el Concilio de Trento, segunda mitad del siglo XVI, ordena con el Papa San Pío V que se unifiquen todos esos misales. Y por eso llamamos misa tridentina o misa de San Pío V. Después este misal sufrió algunos pequeños retoques con diversos papas, sobre todo San Pío X a inicios del siglo XX y Juan XXIII en el año 62, justo el año en que empezaba el concilio, en el cual se celebró la misa tradicional durante todo el concilio. Después, a partir del concilio, ya con Pablo VI, se procedió a una reforma de la liturgia muy precipitada y, por lo tanto, muy perfectible, y que a muchos, sinceramente, nos disgusta y nos deja insatisfechos. No nos duelen prendas al decir esto, porque nos apoyamos en la autoridad incontestable de quien posiblemente sea la mayor autoridad en liturgia en el siglo XX, porque es la mayor autoridad en teología en el siglo XX. Me refiero, naturalmente, al Papa Benedicto XVI. Este libro es de lectura obligatoria para todos los que quieran profundizar en el verdadero sentido o espíritu, como le llama él, de la liturgia. Y en este libro afirma lo que acabo de decir, que es precipitada y, por tanto, tiene muchos aspectos revisables la actual reforma litúrgica. Sobre este libro se han escrito después muchos otros, la reforma de Benedicto XVI, de Nicola Bux, ya refiriéndonos más concretamente al motu proprio para favorecer la celebración de la misa tradicional llamada ahora en forma extraordinaria. Este dominico, el padre Pedro Fernández Rodríguez, a quien conocimos y tratamos en Roma, un ejemplar y encantador religioso, también escribió la Sagrada Liturgia en la escuela de Benedicto XVI. Tenemos también aquí una interesante tesis
doctoral de un monje también amigo del Valle de los Caídos, benedictino, Fray Alberto Soria Jiménez. Los principios de interpretación del motu proprio Summorum Pontificum y otros libros de menor entidad, podríamos citar muchos. Este, por ejemplo, en su brevedad es muy interesante, del salesiano Roberto Spataro, Elogio de la Mesa Tridentina, en fin. A todo esto podremos referirnos en ulteriores ocasiones. Hoy se trata de una presentación general y no quisiera alargarme en exceso. Hablemos, pues, de la Santa Misa. Para esto recomendaré otros libros, sencillos, piadosos, de divulgación, pero muy provechosos también. Es de lectura eficacísima el que podríamos llamar opúsculo, por su extensión menor, de San Leonardo de Porto Mauricio, El tesoro escondido de la Santa Misa. Es un franciscano, San Leonardo de Puerto Mauricio, del siglo, está a caballo entre el siglo XVI, XVII y XVIII. De la misma época, solo distante unos pocos años, es un libro de otro capuchino belga, creo recordar, el padre Martín von Cohen, Explicación del Santo Sacrificio de la Misa. De este tengo una edición muy casera porque ha sido traducido del original por una carmelita descalza. Y este libro puede solicitarse a las Carmelitas Descalzas de Malagón y es una obra muy interesante con mucho material piadoso, hagiográfico, moralizante, ejemplarizante y con un sustrato teológico muy importante. Hay otro libro también muy interesante, entre los muchos que podríamos citar, que es anónimo, llamado sencillamente La Santa Misa, de la colección Nebli, en la editorial Rialp, y es de un autor, decimos, repito, desconocido, de mediados del siglo XIX, y es uno de los libros quizá más interesantes a nivel divulgativo para conocer el significado de las ceremonias y el trasfondo teológico de la Santa Misa. Podríamos referirnos a libros de mayor entidad, más generales, para situarnos en un ambiente de liturgia bien fundamentada. Pienso, por ejemplo, en El espíritu de la liturgia, famoso y clásico, el sentido teológico de la liturgia, de Bagaglini, es un clásico italiano, o la historia de la Sagrada Liturgia de Mario Righetti. Después, más concretamente sobre la misa, está la celebérrima obra Missarum Solemnia de Jungmann. Bien, podríamos aducir muchos títulos. No se trata de hacer aquí ningún alarde de erudición, pero sí de ofrecer un poco de material. Nunca se sabe a dónde llegan estas conferencias que se vehiculan por estos cauces y es bueno dar pistas de formación a las personas. La experiencia nos enseña que después no pocos recurren a buscar los títulos que les han sido recomendados. Y habida cuenta de que una ponencia es algo siempre muy compendiado y de límites muy estrechos, nos parece bien ofrecer esos horizontes más anchurosos de formación. Hablemos, pues, en general de la Santa Misa y digamos que la Eucaristía como sacramento tiene tres vertientes: sacrificio, comunión y presencia. Al hablar de la Santa Misa nos referimos más concretamente al aspecto sacrificial, hoy desgraciadamente tan oscurecido en la predicación y en la catequesis por un influjo alarmante de la herejía luterana dentro de la Iglesia Católica. Y por lo tanto se oculta o se ignora o incluso se combate como antiteológico, antiescriturístico, esta verdad del sacrificio. Así se desnaturaliza por completo la Eucaristía
y la Santa Misa. La Eucaristía, lo sabemos, ya lo hemos dicho, fue instituida por Cristo en la Última Cena como verdadero y propio sacramento más excelente que todos los demás, porque en los demás se contiene la gracia y en la Eucaristía está el autor de la gracia santificante. La materia de la Eucaristía es el pan de trigo, pan ácimo para los latinos y fermentado para los griegos, y el vino puro. Y la forma de la Eucaristía, del sacramento, son las palabras que se pronuncian para que se verifique la transustanciación. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Esta es la fórmula de la consagración del pan, y la del vino también la conocemos. Tomad, bebed, este es el cáliz de mi sangre, etc. Podríamos hablar de la presencia real. Comencemos hablando brevemente de la transustanciación eucarística. Decía uno de los santos sacerdotes modernos, San José María Escrivá, que el demonio odia la palabra transustanciación, porque es lo específicamente definitorio de la verdad de la Eucaristía. Si no hay transustanciación, por más que se diga que es un vocablo inventado por Santo Tomás, traído como todo lo suyo del aristotelismo y por tanto ocasional debido a circunstancias, irrevisable y que podría convertirse, como han dicho herejes modernos, en transignificación o transfinalización, por más que se diga eso, la palabra y el concepto transustanciación es absolutamente insustituible, a riesgo de negar la verdad del sacrificio eucarístico. La transustanciación consiste en la total conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en su sangre, permaneciendo solamente las especies o accidentes del pan y del vino. O sea, Cristo se hace realmente presente en la Eucaristía por la transustanciación. Esto es, por la conversión de toda la sustancia del pan y del vino en su propio cuerpo y sangre, permaneciendo únicamente los accidentes. Esta verdad es de fe divina, expresamente definida. Está en la Sagrada Escritura. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Está en el magisterio de la Iglesia, el Concilio de Trento. Si alguno dijere que en el sacrosanto sacramento de la Eucaristía permanece la sustancia del pan y del vino juntamente con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y negare aquella maravillosa y singular conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre, permaneciendo solamente las especies de pan y vino, conversión que la Iglesia Católica aptísimamente llama transustanciación, sea anatema. O sea, el que niegue eso es anatema, es excomulgado, queda fuera de la fe católica, mejor dicho, se autoexcluye él mismo. No puede darse, explica profundísimamente en la Suma Teológica, tertia pars, la tercera parte, cuestión 75, las cuestiones de la Suma sobre la Eucaristía son admirables, y es donde el ángel de las escuelas raya más alto, y como si el Aquinate se superase a sí mismo al hablar de la Eucaristía, como se superó a sí mismo al componer el oficio del Corpus Christi, con aquellos himnos deliciosos, incomparables, el Adoro te devote, el Pange Lingua, que hicieron que dice la leyenda que según San Buenaventura, llamado a concurso por el Papa para componer también el oficio del Corpus Christi, según escuchaba el de Santo Tomás, rompía lo que él había escrito, con la pluma también maravillosa que tenía San Buenaventura. Pero Santo Tomás de Aquino, hablando de la Eucaristía, es inconmensurable. Pues esas cuestiones de la Suma, Santo Tomás siempre es genial, trate de lo que trate. Es una sabiduría ancha como los océanos y donde las intuiciones y las genialidades son como las estrellas del cielo, no acaban nunca. Santo Tomás fue un hombre absolutamente superdotado por Dios para iluminarnos. Pues bien, en la Suma Teológica dice él
que no puede darse ningún otro modo por el cual el cuerpo verdadero de Cristo comience a estar presente en este sacramento, sino por la conversión de la sustancia del pan en el mismo Cristo. No vamos a entrar en la explicación metafísica y después teológica de esto porque nos llevaría muy lejos, ni tampoco en cuestiones adyacentes sobre la índole de la transustanciación, cómo aparece Cristo bajo las especies sacramentales y del modo como Cristo está en la Eucaristía. Baste decir que no está al modo dimensivo, por lo tanto no ocupa lugar. Baste decir también, es un apunte muy interesante y muy provechoso para nuestras comuniones, que también están realmente presentes en la Eucaristía el Padre y el Espíritu Santo, en virtud de lo que en teología se llama circumincesión de las divinas personas. O sea que no puede, donde está una de las divinas personas, no pueden faltar las otras dos. Por lo tanto, al recibir en la Eucaristía nosotros, ya hablaremos, si Dios quiere, al tratar de la comunión, de este aspecto muy consolador y muy provechoso y muy eficaz espiritualmente, ya hablaremos de que, claro, recibimos en la comunión el cuerpo y la sangre y el alma humanos de Cristo, pero después recibimos también juntamente, porque está en su cuerpo y su sangre, indisolublemente unidos en virtud de la unión hipostática, recibimos la divinidad de Jesucristo. O sea que todo el cielo se nos entra por las puertas del alma. Al recibir la divinidad de Cristo, la divinidad es única y por lo tanto es la misma y sola divinidad del Padre y del Espíritu Santo. De manera que en la Eucaristía recibimos toda la Santísima Trinidad. Bien, estos son aspectos, como decimos, un poco más adyacentes. Cristo no está en la Eucaristía al modo dimensivo, no está al modo circunscriptivo, no ocupa lugar y su presencia desaparece al corromperse las especies sacramentales. Obviamos todas estas cuestiones, obviamos también lo referente al ministro de la Eucaristía. Ya sabemos que el sacerdote primario y único, del que los demás somos lugartenientes, incluso el Papa, el sacerdote único es Jesucristo. Ahora se habla mucho de presidente de la asamblea. ¿Quién ha presidido la Santa Misa? Pues la ha presidido Jesucristo. No hay más presidente. Después podemos hablar del celebrante o del sacerdote. Y son los sacerdotes ordenados los que ofrecen con Cristo la Santa Misa y los sacerdotes fieles ofreciéndose a sí mismos con Cristo, digamos, se unen, cooperan a esa celebración. Paso todo esto muy por alto porque no nos interesa demasiado. Nos interesa, pero no podemos dedicarle tanto tiempo como quisiéramos y voy terminando insistiendo en esto. La Santa Misa es verdadero sacrificio. Se la ha llamado con muy diversos nombres a lo largo de la historia. Fracción del pan en los Hechos de los Apóstoles y en la epístola de San Pablo a los Corintios, Cena del Señor, también en la primera epístola a los Corintios, y de muy diversas maneras, liturgia, sacroministerio, llaman los griegos, celebración del misterio, y entre los latinos, colecta o congregación por la reunión del pueblo, oblación, sacrificio, pero a partir del siglo IV el nombre más frecuente y común es el de la misa. Hoy es frecuentísimo escuchar lo que no solo es una absoluta impropiedad sacramentológica, sino una cursilería meliflua. La Eucaristía, hemos tenido la Eucaristía, ha habido 2 Eucaristías. ¿A qué hora va a decir usted la Eucaristía? Mire usted, la Eucaristía no ha sido a las 8 de la mañana ni a las 8 de la tarde. La Eucaristía es todos los minutos del día. Primero, porque se ofrece un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Segundo, porque la Eucaristía, además de sacrificio, es presencia. Y esa presencia en el tabernáculo es la Eucaristía. Si usted quiere referirse a lo que vamos a tener, hable de celebración eucarística o de sacrificio eucarístico.
no reduzcamos la misa a la Eucaristía, porque entonces olvidamos el aspecto de presencia y de comunión que tiene la Eucaristía. Por eso es más propio, lógico y acertado hablar, como han hecho nuestros mayores, que no eran tan esnovistas, de santo sacrificio o santa misa. ¿De dónde esto de misa? Del verbo latino mittere, que significa enviar. O sea, es una fórmula derivada y vulgar de la palabra misión, de la misma manera que a la oración inicial de la Santa Misa llamamos colecta, que quiere decir recolección de los sentimientos de todos los allí congregados por la boca del sacerdote que pronuncia lo que está en el libro litúrgico. Pues bien, la expresión misa, algunos la relacionan con las preces enviadas a Dios, la oración que se envía a Dios. Otros quieren hacerlo sinónimo del envío de los catecúmenos, o sea, de los nuevos cristianos que yendo a la misa porque se preparaban a ser bautizados, no podían asistir a la celebración del misterio eucarístico, solo a las partes iniciales, a la introducción preparatoria, hasta el credo, y después se les despedía. Por tanto, era un envío, dicho finamente, en lugar de despedida. Finalmente, se designará con la palabra misa toda la celebración del sacrificio eucarístico, desde el principio hasta el fin. De manera que en su conclusión, el sacerdote, volviéndose a la asamblea, dice, ite missa est. Esto en el último misal de Juan 23 ha sido puesto para siempre. Antes se omitía en las misas que no tenían gloria, pero ahora la rúbrica es que se diga siempre. Nosotros nos regimos por el misal de 1962 porque es lo que indica Benedicto XVI en su motu proprio, Summorum Pontificum. Pues bien, esa invitación del sacerdote, ite, missa est, id, podéis marcharos, porque la oblación ya ha sido enviada al cielo, missa est, y porque vosotros tenéis una misión que dar al mundo. Este es el sentido de la palabra misa, tan profundamente intimista y cargado de tanta proyección social y evangelizadora. Id. Y en la oblación en la que habéis participado, uniendo vuestros corazones a los del corazón divino del Redentor del Calvario, haciéndoos uno, psicológica y espiritualmente, con Jesucristo, sacerdote y víctima, en esa oblación en la que habéis participado, habéis recibido a sí mismo el mandato de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Ite missa est. Esto es la misa. En ella se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio. El sacrificio de la cruz y el sacrificio del altar son uno, solo e idéntico, sin más diferencia que el modo de ofrecerse. Cruento en la cruz y sin derramamiento de sangre en el altar. Podríamos, como digo, hablar muy largamente de esto, siguiendo fundamentalmente a Santo Tomás de Aquino y las sesiones extraordinariamente bellas y profundas sobre la Eucaristía del Concilio de Trento, que tuvo que hacer frente a los errores repugnantes sobre la Santa Misa del heresiarca Lutero. La esencia del sacrificio de la misa, ¿en qué consiste? ¿En qué está lo específico, estricto, definitorio del sacrificio de la misa? ¿Cuándo es verdaderamente sacrificio y qué es lo que no puede faltar? Muy sencillo. La consagración de las dos especies sacramentales separadamente. ¿Por qué? ¿Por qué esto es lo que constituye formalmente el sacrificio eucarístico? La razón es evidente. Porque Cristo, por la separación simbólica o sacramental de su cuerpo y de su sangre bajo las distintas especies que representan su inmolación cruenta en la cruz, se ofrece e inmola a su eterno Padre de una manera incruenta, mística o sacramental. La muerte de Cristo consistió en esto, en la separación de su cuerpo y de su sangre. Por eso no puede haber misa.
sin la consagración separada de las dos especies. Y por eso, desde el ofertorio se significa la separación de ambas especies. Eso que hacen hoy no pocos sacerdotes, haciendo de su capa un sayo y tomando los libros litúrgicos para hacer con ellos mangas y capirotes, en el Novus Ordo, induce a una confusión de los fieles perniciosa. Ofrecer en el ofertorio al mismo tiempo el pan y el vino. La propiedad de la consagración se anticipa desde el ofertorio, separar las dos especies, cuerpo y sangre de Cristo. Fines de la misa voy hablando telegráficamente porque como estos medios son tan avanzados y aparecen ventanitas que permiten que a través de ellas se asome una tarjetita, primero amarilla y después roja, ya voy concluyendo. Los fines de la misa son 4. Latréutico, eucarístico, de reparación, expiatorio e impetratorio. Latréutico, adoración. Eucarístico, acción de gracias. Expiatorio, reparación o desagravio. Impetratorio, petición de nuevas mercedes. Estos son los fines de la Santa Misa. Y los frutos. Esto es muy interesante y muy bonito. Los enuncio telegráficamente, como acabo de hacer con los fines. Los frutos de la Santa Misa también son 4. Generalísimo o universal, general o particular, especial y especialísimo. ¿Cuál es el fruto universal o generalísimo? El que recibe la Iglesia entera, también la purgante. ¿Cuál es el fruto general? El que reciben de una manera más directa los que asisten a esa Santa Misa y participan en ella. ¿Cuál es el fruto especial? El que corresponde a la persona por quien el sacerdote aplica la Santa Misa, sea vivo o difunto, y por lo que se suele ofrecer un estipendio como limosna al sacerdote. ¿Cuál es el fruto especialísimo? El que corresponde de una manera exclusiva e intransferible, y esto es un privilegio, claro, al sacerdote celebrante. De manera que yo, aunque cada día suba al altar con una intención encargada, muchísimos días no la tengo tampoco, después añado mi propia intención particular, encomendando a las personas que me hayan pedido oraciones. El valor del sacrificio eucarístico es lo más grande que existe en la Iglesia y por eso lo mayor que tenemos es la Santa Misa. Espero con el favor de Dios en sucesivas ocasiones poderme ya detener de una manera concreta, ordenada, a través de la estructura de la Santa Misa en sus diversos ritos, desde las oraciones iniciales al pie del altar, tan ricas pedagógicamente, hasta el último evangelio, con que concluimos en el Vetus Ordo, la misa tradicional, la celebración. Eso, como digo, quedará